La ética profesional docente. Vemos que el ser humano desde su nacimiento se encuentra con una variedad de obstáculos que va a ir enfrentando en la medida que se desarrollan sus capacidades de pensar, reflexionar y tomar decisiones. Es evidente que pasamos por diferentes etapas de desarrollo a lo largo de nuestro ciclo vital. En estas crecemos física, emocional, social e intelectualmente, al estar expuestos a influencias externas, las cuales pueden ser positivas o negativas, según el entorno en que la persona se desarrolle. Es así como un profesional de cualquier campo disciplinar, para llegar a un alto nivel de integridad ética, más que adquirir muchos conocimientos sobre teoría y desarrollar diferentes habilidades técnicas, debe poseer gran fortaleza y sentido moral para tomar decisiones. A ese cúmulo de saberes, creencias, valores, puesto en prácticas en el campo profesional se le denomina ética profesional, que es parte del conocimiento transmitido de generación a generación. Los maestros, como profesionales, realizan actividades cuyo aporte es el intelecto, cuyo principal finalidad es servir a la sociedad en la formación de los estudiantes para mejorar su calidad de vida. La práctica docente requiere de la pasión por el servicio y ayuda al prójimo, la formación y práctica de valores éticos para de esta forma ofrecerles a la sociedad individuos solidarios, respetuosos, tolerantes, demócratas, auténticos y apasionados por la justicia, lo que implica que el maestro sea un ejemplo para sus discípulos. El docente es el responsable directo de una educación basada en valores, por lo que debe poseer las cualidades psicológicas, sociales y morales necesarias para educar a sus alumnos. Se requiere que el maestro esté atento a las necesidades de los estudiantes desde una actitud de aceptación y confianza sin sobrepasar los límites. La formación docente debe ser permanente para lograr una práctica educativa transformadora que esté respaldada por un compromiso ético con la educación, comunidad educativa y la sociedad, para alcanzar una sólida formación. Profesión del personal docente. La profesión es la actividad especializada de una persona, con la que se gana habitualmente su sustento, en un mundo en el que la fuente principal de ingresos de una buena parte de la población es el trabajo. Ejercer una profesión exige mucho más que brindar un servicio impecable, ser oportuno, cumplir con lo pactado en un contrato. Ejercer la profesión en sentido más amplio exige no perder de vista su horizonte ético. Una profesión está ligada directamente a la actividad creadora del humano, buscando contribuir a la sociedad. Este hecho es más que una tradición, ya que todos los individuos en la sociedad no solo deben de conseguir el sustento diario, sino también alcanzar satisfacción personal. No se debería vivir para trabajar, pero una sociedad sin trabajo sería tan vacía como una forma sin material. Se debe de reconocer que trabajar es una necesidad e intentar captar su propósito, razonamiento y deleite, para rápidamente ser conducidos desde los bienes instrumentales hasta los intrínsecos. Vocación del personal docente. Lo que uno quiere hacer por el resto de su vida es algo que va enlazado y determinado por tus conocimientos generales. Cuando un profesional carece de vocación, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser más demoroso y difícil para desarrollar sus conocimientos, a diferencia de un profesional que sienta una verdadera vocación. Quien tiene vocación docente es alguien que siente la necesidad de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión, es altruista y por sobre todo ama a los niños y a la juventud. Un buen docente debe ser humilde, conocedor de sus limitaciones personales, necesita sentirse seguro de lo que conoce y que siempre hay mucho por aprender, que los alumnos enseñan día a día con sus reclamos, con sus expectativas y sus experiencias de vida. La vocación es la convocación, llamamiento e inclinación a cualquier estado, profesión o carrera.
La vocación no es pues un asunto de riquezas, sino de corazón, ilusión e ideales. No es un cumplimiento estricto de la obligación, sino del entusiasmo que trasciende el deber. Quien siente la vocación por su profesión tendrá sustento y el gozo que le proporciona solo dicha profesión. Dignidad de ética y valores. La dignidad de la ética y los valores es el respeto y estima que toda persona por el hecho de estar viva se merece. Todos los individuos son valiosos y si sienten su valor, eso produce una sensación de plenitud y satisfacción que refuerza positivamente la personalidad. Es verdad que se pueden diferenciar varios tipos de dignidad, como lo es la dignidad ontológica, que tiene características de los seres humanos por el simple hecho de serlo. Sin más, la dignidad moral se expresa o manifiesta en la conducta o comportamiento de los sujetos en la sociedad en la que viven. Todos merecemos respeto sin importar cómo somos, y esto es algo que en la realidad social no siempre se cumple. Para Aristóteles, por ejemplo, y cito sus palabras, la dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlo, porque es un planteamiento diferente de lo que se puede entender por dignidad en el mundo griego antiguo. Es preciso decir que la dignidad de cada persona está reconocida además de por la ética, también por las leyes de una forma positiva. De lo que se trata es de responder a los restos del presente tomando como uno de los puntos de referencia a la dignidad, porque si se respeta y se cumplen los derechos humanos, se está poniendo en valor lo que representa la dignidad de todo ser humano en todas las consecuencias que esto implica. En el fondo, la dignidad está potenciando la felicidad humana, ya que hace posible una existencia más intensa, profunda y enriquece positivamente la experiencia humana y a la vida personal. Principios de la ética del personal docente. Para un personal profesional es aquel que posee un amplio conocimiento aplicable a la solución de problemas vitales recurrentes, pero no estandarizables y que se sienten en la obligación de sus trabajos al máximo de sus competencias. Entre los principios o exigencias éticas que deben ser tomados en consideración por el docente, en el acto de enseñar e informar se deben mencionar los referidos al actuar con honradez, desinterés y lealtad, el no participar de modo activo o pasivo en tratos inhumanos o degradantes. También se debe tener en cuenta mantener y cuidar el respeto a su dignidad, ya que sea como individuo y como profesional, perfeccionar de manera permanente su preparación integral, percibiendo al empirismo, la improvisación y la repetición de cada curso de los mismos contenidos y maneras rutinarias y acomodadas de impartirlos, asistir puntualmente a sus actividades y obligaciones docentes, cuidar de un comportamiento público y privado adecuado y ejemplar, percatarse y ser consecuente con el labor como docentes en un servicio público no lucrativo, así como favorecer y aportar al desarrollo de la personalidad de sus estudiantes, no solo ofreciendo conocimientos, sino también contribuyendo a su formación como ciudadanos preparados para ejercer la democracia, fomentando en ellos la cultura y desarrollando el espíritu de la solidaridad humana. Si hubiese que destacar en un lugar prioritario los relevantes y trascendentes valores éticos de la labor del docente, se podría señalar su competencia profesional, su responsabilidad ante la profesión, a la vez que su compromiso ante la sociedad. Precisamente tales valores se oponen a las malas prácticas que lastimosamente se encuentran presentes en cierta medida y ocasiones en el desempeño de esta labor, tales como el ausentismo, la apatía académica, el negar o disminuir el papel del alumno, la simulación, la falta de apoyo a los directivos, la resistencia a los cambios, el credencialismo, la participación en grupos de poder influir negativamente o en favor de intereses sectoriales o ajenos a la actividad docente, entre otros. Criterios de la ética del personal docente. El profesional debe poseer conocimientos en su área de desempeño, pero también debe tener presente, ser consciente de ello, que su práctica profesional tiene una relación connatural con quienes requieren de sus servicios, pues el profesional llena una necesidad, no la crea. Los criterios de la ética del personal docente son los siguientes.
Actuación pública. Como servidor público deberá desempeñar su empleo, cargo, comisión o función con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Conocimiento de la normativa y su aplicación. Como servidor público, es su obligación en el desempeño de las funciones conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables al servicio público. Asimismo, en aquellos casos en que no exista una norma específica reguladora, actuará con criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia. Ejercicio de funciones. Es parte del compromiso no recurrir a su cargo para beneficiarse de manera personal, ya que con ello se perjudica y afecta a la sociedad a la que sirve. Relación con compañeros de trabajo. Respetará la dignidad humana, la cual es fundamental en las relaciones de trabajo, ya que de ello depende propiciar un ambiente de trabajo sano y de respeto mutuo. Relación con la sociedad. Ofrecerá a la ciudadanía un trabajo imparcial, íntegro, amable, ecuánime, cordial y equitativo, orientado siempre a ayudar a todas las personas. Por ningún motivo y en ninguna circunstancia, en palabras o acciones, comprometerá su integridad ética por dejar pasar o aparentar dejar pasar fraude, corrupción o mal uso de los recursos de esta dependencia y del gobierno por otra persona, debiendo expresar su desaprobación de cualquier declaración u otra manifestación de intención de cometer tales actos. Y si sabe o tiene fuertes razones para sospechar que tales actos han ocurrido, se compromete a reportarlos. Valores del personal docente. El docente es el responsable directo de una educación basada en valores, por lo que debe poseer las cualidades psicológicas, sociales y morales necesarias para educar a sus alumnos. La formación docente debe ser permanente para lograr una práctica educativa transformadora que esté respaldada por un compromiso ético con la educación, la comunidad educativa y la sociedad para alcanzar una sólida formación. Entre los valores principales que el docente debe poseer tenemos la flexibilidad. Aquí el docente pierde el medio a los cambios y se adapta a ellos. Además de este valor, tenemos la autonomía. Aquí el docente es capaz de hacer ciertas cosas por sí mismo, sin depender de nadie, desarrollando sus propias ideas. La creatividad. El docente debe dar soluciones a distintas situaciones comunes o buscar las respuestas a nuevas situaciones. En pocas palabras, el docente busca nuevos caminos, cambia la mirada y las perspectivas. La tolerancia. El docente tiene respeto por las personas con las que convive, aunque puedan tener diferente cultura, opiniones políticas o religión. La cooperación. Aquí el maestro colabora con los demás, compartiendo sus ideas y opiniones. La responsabilidad. El docente es consciente de lo que hace y de lo que deja de hacer, teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener sobre sí mismo o en los demás. La transparencia. El docente es honesto consigo mismo y con los demás. Estos valores, entre otros más, complementan la ética personal del docente desde su área de trabajo en donde se desenvuelve. Virtudes del personal docente. La labor del docente es primordial para la formación de un ser humano y para la construcción de la sociedad. Por ello es necesario reflexionar sobre las virtudes que debe tener un docente para propiciar el aprendizaje de sus estudiantes, sobre todo en épocas como esta, donde la información y la comunicación están al alcance de todos. Entre estas virtudes tenemos que el docente es de mente abierta, teniendo como objetivo el brindar a los alumnos las condiciones idóneas para aprender. Es comunicativo. El maestro genera un ambiente flexible en el que se mantenga una comunicación constante con los estudiantes. También es paciente, ya que analiza el comportamiento y ritmo de aprendizajes de cada estudiante, adaptando la clase a las necesidades de estos. Es sumamente empático. Aquí el docente identifica las dificultades del alumno, comunicándose con estos para motivarlos y orientarlos. Es apasionado. La pasión del docente por enseñar y la convicción por dejar una huella en las nuevas generaciones hace que los estudiantes se contagien de este entusiasmo.
se sienten comprometidos y disfrutan más su proceso de aprendizaje. Deberes de los docentes. Respeto a la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Cada estudiante debe mostrar respeto debido tanto al estudiante como a otros colegas, ya que el respeto es el principio básico de la ética y este implica respetar la conciencia y las características diferenciales de cada persona. Además, el docente debe promover al estudiante que alcance sus propias metas. La promoción de los derechos humanos y defensa de los valores de la ética civil. Para empezar, diremos que los estudiantes están en un proceso de formación, pero también se debe mantener la esperanza que el alumno será capaz de encontrar la verdad por sí mismo y tomar las decisiones correctas, siendo así el trabajo del docente orientar por ese camino sin que tome malos hábitos ni que se pierda. Proceder siempre de acuerdo a la justicia. Además de todo, la justicia es aquella que se reparte todo lo que genera o todo lo que se realiza de manera equitativa. Cada quien recibe lo que merece, siempre y cuando se observen las acciones que realiza. El principio de las beneficencias, el cual consiste en hacer el bien propio de la profesión, y es el principio ético que la sostiene, diciendo de esta manera que los docentes tienen un gran trabajo para realizar, no tan solo pueden ir a dar clases, es decir, que ellos deben tener siempre esa esencia y nunca dejarla perder, que estos son las personas que forman a esas mentes jóvenes, las cuales necesitan el apoyo de una persona, en este caso el docente. Como dice una frase de Pablo Freire, enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Derechos de los docentes. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de la naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República Dominicana y la ley. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de derechos laborales con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Ejercer el derecho de la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de la República Dominicana y la ley. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales, conformidad con los términos y condiciones establecidos con la Ley Orgánica de Servicios. Un código de ética profesional es un conjunto de principios, pautas, lineamientos o normas que regulan el ejercicio de una profesión determinada. Los códigos de ética docente, según las distintas partes del mundo en que se vean implementados, tienen algunas cuestiones en común y también diferencias. En general, apuntan a crear un clima de aprendizaje y de enseñanza que nutran el potencial de todos los alumnos. Aquí van resumidos algunos de los principios expresados en códigos de ética docente vigentes en el mundo. Principios referidos a la conducta hacia los alumnos. Aunque la familia es la primera educadora de los niños, los docentes deben fomentar la integridad, la responsabilidad, la fidelidad, el respeto por la ley, por la vida humana y por uno mismo. El educador mide el progreso de cada alumno, no solamente por la realización de su potencial personal, sino también en relación con su formación como ciudadano. No revela información confidencial sobre los alumnos, a menos que sea requerido por la ley. Principios referidos a la práctica y las competencias profesionales. Asume la responsabilidad y la rendición de cuentas por su función y siempre intenta demostrar que es competente para su tarea. Procura conservar la dignidad de la profesión obedeciendo la ley y manteniendo integridad personal. Se esfuerza por no representar de modo erróneo a la escuela u organización educativa para la que trabaja. Busca mantenerse actualizado,
responde de manera positiva hacia la retroalimentación sobre sus tareas, solicita consejo y guía cuando es necesario. Principios que se aplican al trato con sus colegas. Tiene un trato justo y equitativo con todos los colegas. No revela información confidencial sobre lo mismo, al menos que lo solicite la ley. No realiza falsas afirmaciones sobre sus colegas o el sistema educativo. No interfiere con la libertad de elección de sus colegas y se opone a cualquier coerción que viole la integridad individual de los mismos. No reprime, censura o critica a un colega en presencia de alumnos o en público. Procura ayudar a sus colegas principiantes, aspirantes y practicantes en todas las formas posibles. El comportamiento ético del personal docente. La conducta, como ya sabemos, es un componente esencial de la integridad electoral. La ética comprende los ideales por los que debemos esforzar y cómo debemos comportarnos. Las normas para una conducta ética varían de acuerdo al contexto social y político de cada país. Para tener un buen comportamiento ético como personal docente, se debe actuar con integridad. Por ejemplo, decir: me conduciré de tal forma que mis actos y palabras sean honestos y confiables, capaces de nutrir una cultura de confianza y verdad. Ser incorruptible sería decir: no aceptaré ninguna obligación financiera o de otro tipo con individuos o organizaciones que puedan conducirme a actuar de manera poco ética en mis deberes y responsabilidades. Otro paso para tener un buen comportamiento ético sería actuar imparcialmente, es decir, al llevar a cabo mis deberes, incluyendo nombramientos de personal, asignaciones de contrato o recomendar individuos, tomaré decisiones justas que no favorezcan indebida o injustamente a aquellos con los que tengo algún vínculo. Ser transparente. Aquí seré transparente en mis decisiones y acciones y no retendré informaciones de interés público. Y por último tenemos lo que es ser responsable. Aquí reconozco que soy responsable de mis decisiones y acciones y me someteré a cualquier escrutinio que resulte apropiado. Estos son los pasos para tener un buen comportamiento ético como personal docente.